Ya, muy bien. Entonces, empezamos con esta clase y ya sabemos que esta unidad nos va a permitir ese objetivo grande, ¿no es cierto? Que es, y lo vamos a repetir hasta que podamos tenerlo bien canalizado. Hay que lograr el desarrollar el mantenimiento basado en la confiabilidad y eso justamente es que nosotros ya entendamos claramente cuál es su proceso, cuál es su metodología, qué aspectos deberían tomarse en cuenta, ¿ya? ¿Y para qué queremos desarrollar y comprender esta metodología? Porque el objetivo es que se puedan incorporar tareas de mantenimiento a ese plan de mantenimiento que ya tenemos y que de repente ya se viene ejecutando, pero que no está hecho a la medida del contexto operacional de la máquina. Entonces, tenemos que acondicionarlo. Y el acondicionar representa por ahí modificar momentos en los que debo ejecutar las tareas o de repente tareas que debo incrementar o que debo eliminar porque no tienen ningún impacto. ¿Ya? Eso es lo que se realiza con el RCM. Y en ese camino ya hemos cumplido con los dos primeros objetivos, ya hemos interpretado la metodología, ¿no es cierto? Y hemos entendido cuáles son los pasos que se deben seguir, poder reconocer cada una de esas partes de la metodología, en qué momento la aplico y qué cosa necesito además para poder aplicar cada una de esas partes de la metodología. ¿Ya? De ahí hemos visto lo que es la identificación y clasificación de los modos de falla, eso lo vimos en la clase pasada, y nos dimos cuenta que estos modos de falla tienen impactos, ¿no es cierto? Y ese su impacto está relacionado justamente a lo que pueda generar el modo de falla, muy aparte de generar la falla funcional. Y habíamos visto que se relacionaba con 4 aspectos, ¿no? Que eran la seguridad, el medio ambiente, ¿no es cierto? Después si era algún tema no operacional o si era algún tema operacional. Entonces, generalmente donde se da la mayor duda en estos casos, por ejemplo, es en la diferenciación de lo operacional y no operacional. ¿En qué punto se quiebra esa situación? Porque cuando yo veo aspectos operacionales, eso para ya entrar ahora justamente a lo que nos va a tocar hacer, tiene que estar ligado respecto a lo que genera el equipo, ¿no es cierto? Como trabajo. Pero además, al generar trabajo el equipo, este equipo obviamente también de todas maneras genera costos. Entonces, el modo de falla que está ligado al tema operacional va a generar pérdida productiva, pero además también va a generar costos elevados de operación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un modo de falla podría darme el impacto de que me incremente el consumo de combustible. Entonces, eso ya está ligado a lo operacional. Pero los no operacionales, ¿dónde va la confusión? En el hecho de decir, bueno, lo no operacional quiere decir entonces que no tiene el mayor impacto hacia la operación. Pero sin embargo se manifiestan los altos costos de mantenimiento o una reparación de alto costo. Claro, ¿por qué? Porque una reparación de alto costo ya no simplemente me está elevando el costo del mantenimiento, sino lo que está haciendo es generarme una nueva inversión dentro ya de la propia inversión que estoy llevando a cabo por el alto monto que se debe ejecutar
por la situación que haya acontecido, ¿ya? Y ahí les decía, ¿no? Por ejemplo, y ahora vamos a de repente ahondar un poquito más en esos ejemplos, que en una flota, por ejemplo, de camiones, se podría dar esta situación, por ejemplo, con la pérdida de motor de uno de los camiones. Productivamente hablando, no me genera mucho inconveniente porque tengo varios camiones, entonces la producción continúa. Pero ese camión en el que he perdido el motor y tengo que hacer una reparación, que me va a costar además caro, yo no esperaba hacer ese mantenimiento en ese momento. Así es que, pues básicamente lo que evalúo en ese caso es que ese alto monto de reparación ya está pasando a ser una nueva inversión, que de hecho yo voy a tener que evaluar si conviene o no conviene, porque tal vez por el alto monto ya no me vaya a convenir respecto a el hecho de que todavía se supone que estoy en plena inversión del equipo y ese equipo estoy intentando todavía recuperar y generar el valor necesario. Entonces, si le incremento una inversión más, no sé, ¿no es cierto? Voy a tener que evaluar. Entonces, a eso se le denominan las consecuencias no operacionales, ¿ya? Pero vamos a entrar ahora a hablar justamente de estos temas, ¿ya? Entonces, ¿dónde nos ubicamos nosotros? Ya hemos definido función, hemos visto de qué manera puede fallar, falla funcional, qué origina la falla, modo de falla, y cuando ahondo más en esto, con el ACR voy a tener causas que son generadoras del modo de falla. ¿Qué pasa cuando falla? El efecto. Hasta acá hemos llegado nosotros, hemos desarrollado hasta el efecto del modo de falla. Ahora nos vamos a ubicar en el importa si falla o no, ¿correcto? Entonces, acuérdense que para definir el efecto, nosotros teníamos que visualizar un poco más allá, ver la consecuencia. Y para esto habíamos visto, ¿no es cierto?, justamente las consecuencias que se daban, que estaban acá, ¿no?, que eran lo que estaba hablando hace un momento, consecuencias operacionales, no operacionales, sobre seguridad y medio ambiente y las consecuencias de fallas escondidas, ¿correcto? Entonces es importante poder definir hacia cuál de estos aspectos irá el modo de falla respectivo. Y acá hay una serie de diagramas que nos van a llevar a poder entender mejor este proceso. En particular se centra, miren, a si se está evidenciando la pérdida de función, ¿correcto? No necesariamente la pérdida de función es detectable. Entonces, eso es lo que hay que analizar, ¿ya? Entonces, tengo la posibilidad de que se vaya por el sí o que se vaya por el no. Si se va por el lado del no, o sea, no evidencio la pérdida de función, dice que ese es un modo de falla con consecuencias ocultas. Y estos modos de falla son peculiares porque yo no sé si el modo de falla que podría venir como consecuencia del primer modo de falla vaya a tener repercusiones mucho más altas. No conozco eso porque justamente no sé qué cosa podría darme como un modo de falla adicional. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. De ahí se puede ir por el sí. Y en el sí voy a entrar a esta pregunta ya también. Dice, el modo de falla causa una pérdida de función que puede herir o dañar a una persona o quebrantar cualquier regulación ambiental.
Entonces ahí voy a decir, esto sí va por el tema de seguridad o va por el tema de medio ambiente. O decir, no, no va por ese lado. ¿Ya? Entonces tengo las dos posibilidades. Si es que va por el sí, estoy detectando que la consecuencia del modo de falla está yendo por el lado de consecuencias sobre la seguridad o el medio ambiente. Si fuera no, estoy yendo por otro lado. Y ahí viene una nueva pregunta. Dice, ¿tiene este modo de falla efectos directos sobre la capacidad operacional? Y ahí miren lo que dice. Calidad, servicio, proceso productivo o costos de operación. Entonces yo evalúo acá y digo, sí, pues, esto me puede impactar a la calidad, me puede impactar al servicio normal, me impacta al proceso productivo, me genera costos de operación, me eleva los costos de operación, ¿no? Entonces sí, si fuera eso, voy hacia el lado de consecuencias de modos de falla con consecuencias operacionales. Y si fuera no, estoy yendo hacia los modos de falla con consecuencias no operacionales. ¿Ya? Eso es. Este diagrama es un diagrama muy importante que tenemos que utilizar cuando hagamos nuestro análisis de las consecuencias. Entonces, principalmente eso es lo que vamos a aplicar. ¿Ya? De ahí, bueno, básicamente ya vamos a entrar a poder condicionar mejor nuestro impacto de los modos de falla para poder saber qué más se puede hacer. Porque a partir de acá yo ya empiezo a delimitar ciertas acciones, pero todavía a esto no vamos a entrar. Nuestro trabajo está en determinar si hay consecuencias operacionales, no operacionales, si hay consecuencias sobre el medio ambiente o si hay consecuencias sobre fallas escondidas. Y a partir de ahí ya ver qué cosa puedo hacer, ¿correcto? Ahí está, ese mismo diagrama de flujo que les he puesto, ¿ya? Acá también lo tienen ustedes. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí. Bajo circunstancias normales, la pérdida de función por este modo de falla de la ruptura de cruceta posterior del árbol de transmisión es evidente para los operadores. ¿Cuál es la pérdida de función? La pérdida de función es que no transporta material para su segregación, porque seguramente pues, es una falla que me deja parada la máquina. Entonces no tengo capacidad de poder seguir trabajando con el equipo. Entonces, ¿es evidente? Sí, ¿no es cierto? Entonces nos vamos por acá. Y acá dice, el modo de falla causa una pérdida de función que puede herir o dañar a una persona o quebrantar cualquier regulación ambiental. Entonces, ahí, a ver, primero ambiental, no, con toda seguridad, ¿no? El tema de seguridad es cruceta, básicamente esto va a generar que no haya movimiento o no haya transmisión de potencia a eje posterior, ¿correcto? Entonces, tema de seguridad, la verdad que yo diría que no hay un impacto hacia la seguridad ni al medio ambiente. Entonces me voy por el no, ¿sí? Y yendo por el lado del no, tengo que preguntarme eso, ¿no? ¿Tiene este modo de falla efectos directos sobre la capacidad operacional, calidad, servicio, proceso productivo, costos de operación? Bueno, yo considero que está ligado al proceso productivo, ¿correcto? Este proceso productivo va a perder continuidad, ¿sí? Entonces, sí, modo de falla con consecuencias operacionales. Bueno, modo de falla con consecuencias operacionales, habíamos dicho que el efecto era parada de máquina. Bueno, pero ¿cuál es la consecuencia? Porque acá sí ya tengo que entrar a lo específico. Las consecuencias
siempre deben delimitarse en aspectos económicos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es ese aspecto económico que me va a generar como consecuencia esa parada de máquina? De todas maneras, voy a colocar lo siguiente: pérdida productiva, ¿correcto? Dejo de trabajar, ¿sí? Ahora, que la cruceta me va a sumar un elevado costo de operación, no lo sé, porque de repente está dentro del margen de reparaciones que puedo tener, ¿correcto? O sea, de repente todo esto está costeado ahí, ¿ya? Entonces no podría inclinarme ahorita por decir que me está generando un incremento de los costos de operación. Más sí, por la parada podría decir que se está yendo respecto al proceso productivo, ¿sí? Entonces, para mí ese proceso productivo está siendo cortado y por ende hay una pérdida productiva, ¿ya? Esa es la manera entonces de trabajar. Ya, entonces, lo mismo, nos vamos al diagrama de flujo, caray, ya está, y que dice que bajo circunstancias normales, ¿ah? La pérdida de función por este modo de falla, o sea, por el exceso de humo negro por la salida del tubo de escape, ¿no es cierto? ¿Es evidente para los operadores? ¿Es evidente que hay exceso de humo negro? Sí, ¿no? Entonces entramos ahí y decimos, y este modo de falla causa una pérdida de función que puede herir o dañar a una persona o quebrantar cualquier regulación ambiental. Sí, está yendo en contra de las regulaciones ambientales, hay contaminación. Sí, entonces dice que es un modo de falla con consecuencias sobre la seguridad o medio ambiente. Ya nos damos cuenta acá definitivamente que esto va hacia el medio ambiente, ¿no es cierto? Y hemos puesto el efecto de contaminación ambiental. ¿Qué podría pasar ahora como consecuencia? Porque esto hay que ponerlo en términos económicos. Bueno, podría pasar que a raíz de esta contaminación ambiental que estoy generando con estos equipos, me vaya a caer una multa, ¿no es cierto?, por la contaminación, ¿no es cierto? Vamos a poner así mejor. Imposición de multa, ¿no? Imposición de multa, ¿no es cierto? Y además reparación de daños ocasionados. Claro, ¿qué pasa? Miren, por ejemplo, en las mineras, ¿no? Cómo esto puede resultar un problema bastante fuerte. Más que la imposición de la multa, esa reparación de daños ocasionados viene por un tema, ¿no? Acuérdense que las minas trabajan ahí en zonas rurales, ¿no? Zonas que en general están más dedicadas a la agricultura, a la ganadería. Entonces, el hecho de ya estar generando su proceso en estas zonas que obviamente, de hecho, incomodan a todas estas actividades normales de las personas de esas zonas, encima todavía les voy a contaminar con humo negro, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente voy a tener una posibilidad de que haya haya reclamos, ¿no es cierto? Alguna paralización de repente que me puedan generar la comunidad misma, ¿no? Y es lógico, estoy generando un impacto que no es el que normalmente se veía en esta zona. Entonces, estas cosas, por ejemplo, a las mineras les afectan bastante. Por eso que dentro de sus políticas ellos tienen el poder reconocer a tiempo qué situaciones podrían generar el hecho de que vayan a ocurrir estos problemas, ¿ya? Y para ellos es fundamental. Y en general, a nivel de todo proceso productivo, el tema de la contaminación es
totalmente de primer nivel, o sea, se ve como uno de los principales problemas a resolver, ¿ya? Entonces, esa es la, ya todo esto quede también grabado, ¿no? Ese sería nuestro resumen. Obviamente, algunas frases yo las he modificado, pero estamos en el mismo camino con ustedes, ¿ya? Entonces, no hay ningún problema respecto a eso, porque la consecuencia está definida tal cual, o sea, estamos apuntando a lo mismo. Pérdida productiva como tal, ya hemos dicho que lo vamos a tener en condiciones de que pase algo con el ciclo productivo, hay alguna afectación hacia la calidad del proceso o se genere problemas respecto al servicio como tal. Después, cuando es tema de seguridad, básicamente que acá tenemos una, ¿no es cierto? Que es, se va a ir hacia el tema de multa laboral y indemnización, ¿correcto? Y en daño ambiental, vamos a tener siempre que hay una interacción entre una posible multa y obviamente la reparación del daño ambiental que se vaya a ejecutar, ¿ya? No hemos tenido modos de falla que hayan ido hacia fallas ocultas o que hayan ido hacia temas no operacionales esta vez. Bueno, pero sí las hay, ¿correcto? Entonces esas también hay que identificarlas de manera adecuada, ¿ya? Por ahí vi que algo me estaban preguntando. Cuando yo empiezo a evaluar lo que es la priorización de los modos de falla, hay distintos modelos y uno de esos modelos es el NPR o denominado también número de prioridad de riesgo, ¿ya? Por las siglas que tenemos ahí. Este NPR es básicamente la multiplicación de tres factores. La F, la G y la D que están viendo ustedes ahí, que representan la frecuencia, la gravedad y la capacidad de detección. ¿De quién? De los modos de falla. Y esto se califica con esos niveles que ustedes están viendo ahí en la tablita. Valores del 1 al 5, ¿correcto? Que se van colocando dependiendo del análisis que se haga. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para la frecuencia hay 5 niveles, como ustedes pueden ver. Me dice desde un nivel 1 que es imposible. O sea, ¿qué estoy calificando ahí? Que el modo de falla no se presenta, pero o sea, es imposible que se presente ese modo de falla. ¿Ya? Nada frecuente, cero, ¿no? De ahí tengo un nivel 2 en el que es remoto, o sea, sí se presenta, pero digamos de manera muy separada, uno que otro evento, ¿no? En el valor 3 tengo ocasional, o sea, casi ya hay cierta presencia, hay un número mayor, pero cada cierto tiempo. De ahí en el 4 ya estoy hablando de frecuente, o sea, esto de frecuente ya me está calificando de que, bueno, está entrando en un ciclo en el que sí ya hay una repetitividad de las fallas, ¿ya? Y el muy frecuente ya, pues porque ya es un tema permanente, ¿no? O sea, ocurre cada cierto corto tiempo el hecho de que se presente el modo de falla, ¿ya? Esos son los 5 niveles. Y esto se tiene que tratar de cuantificar. Entonces ahorita les voy a mostrar cómo es que se trabaja esto, ¿ya? Luego, a nivel de la gravedad, nos vamos con esos 5 niveles. Insignificante, moderado, importante, crítico, catastrófico. Acá, lo que se usa es lo siguiente. Siempre perdón, lo que estamos evaluando en este caso de gravedad es la consecuencia, lo que hemos definido hace un rato, ¿ya? Entonces, siempre se considera que
lo más preciado que podemos tener en una operación, más que el activo, es la vida de las personas. Entonces, el nivel de seguridad siempre va a estar entre los niveles 5 y 4, es decir, de catastrófico y crítico, dependiendo de cuál podría ser el impacto de la ocurrencia de la falla. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner niveles catastróficos, ¿no?, a fallas que estén dentro de lo que es seguridad, ¿correcto? Y que tengan esa posibilidad de generar de repente o de tener como impacto el hecho de que una persona pueda perder la vida o de que una persona pueda quedar pues lamentablemente paralizada, lisiada por este modo de falla, ¿ya? Entonces, en el nivel 5 siempre está ese tema de seguridad, pero con impacto sobre la pérdida de vida o un daño superior en las personas, ¿ya? En el nivel 4, en el crítico, entramos también con la seguridad, pero ya temas que hayan sido, digamos, de afectación personal, bueno, con felizmente no mucho impacto, pero ya hubo una afectación o ya hay una posible afectación hacia personas. Pero además voy a combinar esto con un daño al medio ambiente, ¿correcto? Entonces, en el 4 tengo también seguridad con niveles menores y el tema de medioambiental, ¿ya? En el nivel 3, yo voy a tener daños ambientales, pero que de repente pues sean moderados. Es muy diferente que nosotros hablemos de un daño ambiental, por ejemplo, que me cause contaminación de un río por un pequeño derrame, a que hable de pérdida, por ejemplo, de aceite en una zona establecida, ¿no? En un lugar específico que finalmente puedo hacer el soterramiento rápido, qué sé yo, la recuperación va a ser mucho más rápida, ¿no? En cambio, lo otro, ¿no? Pues, o sea, en el agua ese derrame se dispersa rápidamente y muchas veces incluso estas situaciones hasta se consideran catastróficas dependiendo del nivel de impacto, el área de impacto que podría tener esa situación, ¿ya? Entonces, en el 3 estamos hablando también del tema, ya saben, medioambiental. Y ciertamente en el 3 también entra ya en lo que es pérdida productiva. A nivel de pérdida productiva, cuando estamos hablando de que hay una alta pérdida productiva de repente porque es una parada de bastante tiempo en la recuperación por la reparación del equipo, ¿ya? Entonces, acuérdense, en el nivel 3 estoy medio ambiente, pérdida productiva también, ¿ya? Y en el 2 tengo pérdida productiva, pero ya niveles de pérdida productiva de repente más relacionados a que me va a llevar a generar paradas que me reducen la capacidad productiva o que en su defecto más está relacionado a un tema de incremento de los costos de operación, ¿ya? Entonces ese es un nivel 2. Y ahí también entra lo que son bueno, perdón, en los costos de operación ya les dije, porque los altos costos de reparación son el último nivel. Es decir, en realidad al activo como tal se le da el nivel más bajo en gravedad, ¿ya? Si yo tengo un alto costo de reparación, o sea, una consecuencia no operacional, voy a tener un nivel 1 en realidad, ¿ya? Esa es la forma entonces de medir o de calificar la gravedad respecto a las consecuencias que vayamos a tener, ¿ya? De ahí en el otro factor que es la capacidad de detección, esto hace mucha referencia a que
si yo tengo posibilidad de detectar fácilmente un modo de falla, voy a poder solucionarlo y repararlo más rápido. A eso hace referencia. Entonces está muy relacionado con el MTTR, si se dan cuenta, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, hay que analizar ciertos aspectos, ¿no? Se debe definir si, por ejemplo, el modo de falla estaría resaltando en un medidor de tablero, donde más o menos yo ya me podría percatar de qué cosa está pasando exactamente y entraría de frente a hacer un diagnóstico muy rápido respecto a esa situación y el tiempo de reparación puede ser menor, ¿ya? Pero también puedo encontrar otras fallas que sí podrían ser evidentes, ¿no es cierto? Pero que no se reflejan en tablero, sí en la misma operación de la máquina, pero que de repente su solución puede ser más abierta, entonces me demora mucho el diagnóstico, qué sé yo, ¿ya? Entonces, los que se cuantifican justamente son pues esta frecuencia y esta capacidad de detección. Esos son los que van cuantificados. Entonces, les voy a mostrar un poquito cómo es que tenemos que nosotros analizar estos aspectos y con qué vamos a relacionar, ¿ya? No sé si yo voy a hacer cuantificación de frecuencia y de la capacidad de detección. Justamente relaciono estos aspectos con indicadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, la frecuencia está muy ligada a lo que es el MTBF, ¿ya? Entonces, básicamente lo que se hace acá es, obviamente, analizar los MTBFs y en función de esto establecer, por ejemplo, que aquellas fallas que tienen un MTBF más amplio, su frecuencia es menor. Entonces, por ende, deberían estar canalizadas dentro de lo que son las definiciones menores de imposible o remoto, ¿no es cierto? ¿Ya? Y claro, o sea, de todo un listado de MTBFs que pueda tener de los diferentes modos de fallas, bien, por ejemplo, voy a poner números así al azar, ¿ya? 2000, 250, 1800, 1500, 1000, ¿sí? 3500, 250, ¿ya? 900 y un par más quiero poner, a ver, 650 y 700, por ejemplo. Entonces, son MTBFs, digamos, de distintos modos de falla, ¿no? ¿Qué cosa voy a hacer acá? Bueno, básicamente voy a tener que generar estos 5 niveles de a nivel de ese indicador. Entonces, básicamente se trata de poder extraer el valor mínimo y el valor máximo de estos, ¿correcto? Entonces yo podría decir el mínimo de estos valores, bueno, va a ser ese valor y el máximo de estos valores va a ser este valor, ¿correcto? Y ahora, ¿cuál es el rango en en esa muestra? Bueno, es de 3500, el mayor menos el mínimo, ¿correcto? Y este rango, entonces, yo tengo que colocarlo en cuántos intervalos, cuántos niveles tengo acá de frecuencia. Tengo 5 niveles. Entonces, yo voy a decir ahora el rango del intervalo, ¿no? Para ponerle ese nombre de la variación del intervalo, va a ser este rango total entre el número de intervalos, ¿correcto? Entonces, ahora yo podría decir que esta frecuencia, vamos a jalar acá, esta frecuencia en sus niveles, ¿no es cierto?,
1, 2, 3, 4, 5, que ya sabemos que está relacionado a imposible, remoto, ocasional, frecuente, muy frecuente. Entonces yo podría decir, bueno, tiene que partir siempre de un valor mínimo hasta un valor máximo. Entonces, yo sé que cuando una falla tiene un nivel mínimo de frecuencia, o sea, un nivel 1, tendría que partir de aquellas fallas que están con el máximo MTBF. Entonces, por ejemplo, diría, bueno, entonces son aquellas fallas que llegan hasta ese valor máximo del máximo del MTBF que yo tengo registrado. Y a este valor máximo le voy a quitar, para que me dé el nivel anterior, le voy a quitar el rango del intervalo, ¿ya? Entonces, ya tengo, miren, cuál sería o cuáles serían las fallas o los modos de falla que podrían calzar dentro de lo que es un nivel 1 de frecuencia que denominamos que es imposible, ¿correcto? Entonces, después voy a decir, bueno, acá tiene que ser este nivel mínimo para el anterior y de ahí vamos a jalar básicamente la variación. Y así voy a formar todos mis intervalos, ¿correcto? Y puedo definir los distintos niveles de frecuencia de acuerdo al MTBF, ¿correcto? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que si un modo de falla X que esté evaluando tiene un MTBF de 700, yo lo voy a considerar como muy frecuente. Está en zona de muy frecuente, ¿correcto? Pero si tengo un modo de falla que tiene 2000 horas de MTBF, entonces yo lo voy a considerar en este nivel 3. Y ese nivel 3 es ocasional. Entonces se van dando cuenta, a partir de un indicador, de una característica de las fallas, yo voy poniendo esas condiciones, ¿correcto? Voy estableciendo las condiciones, ¿ya? Aquí en el caso, en realidad, no tenemos la data, entonces vamos a tener que analizar nosotros un poquito de si realmente esto ocurre de manera muy frecuente, qué sé yo, ¿no es cierto? Vamos a tener que ponernos en realidad un poquito de acuerdo en cuanto a cómo podamos observar la ocurrencia de los modos de falla. Pero se trabaja así, con datos, ¿ya? Eso es muy importante. Ahí les estoy hablando de lo que es frecuencia. Ahora, voy a hacer lo mismo, voy a aprovechar de una vez esto para lo que es el nivel de detección. En el nivel de detección ya no trabajo con MTBF, sino más bien trabajo con el otro M, el MTTR, ¿ya? Entonces, tan igual como esto, debería tener, pues, por ejemplo, siempre datos de MTTR. La capacidad de detección, de todas maneras, me va a delimitar el MTTR. Si yo detecto una falla rápidamente, su MTTR debería ser menor, ¿no es cierto? Pero si la capacidad de detección de un modo de falla es muy compleja, entonces su MTTR va a ser alto, ¿ya? A eso hace referencia. Entonces, por ejemplo, voy a poner igual así valores de MTTR, ¿ya? No sé, pues 3 horas, 5 horas, 10 horas, 20 horas, ¿no? Cuando ustedes vayan a hacer la reparación, 30 horas, ¿ya? 8 horas, 6 horas, no sé, pero estoy poniendo valores así al azar, ¿ya? 24 horas y 12 horas, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace acá? Se analizan estos datos de MTTR, igual se extrae un valor mínimo, un valor máximo, un rango. Tengo los 5 niveles, igual son 5 niveles. Ahí me dice que hay una probabilidad muy elevada de detección hasta una probabilidad muy escasa, ¿ya? Entonces lo peor es el 5, ¿correcto? Entonces ahí voy a tener el rango de ese intervalo y lo mismo tendría que tener acá. En los niveles menores voy a tener
Ahora, en este caso, ya también el menor MTTR, porque si la probabilidad de detección es muy elevada, debería darme un MTTR bajo, ¿no es cierto? Entonces acá yo también voy a comenzar de forma distinta. Miren, voy a empezar del valor mínimo del MTTR y ya también le voy a sumar a este valor el rango de este intervalo. Y ahora este valor máximo va a ser el mínimo, ¿no es cierto? Y así voy a empezar a jalar. Caray, no sé qué ha pasado. Ajá, acá hay cierto problema. Ah, ya, no, yo he hecho mal acá. Entonces, ahí está. Voy a jalar primero esto y de ahí voy a jalar esto. Ya está. Entonces, miren, ahí están los niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo sé de un modo de falla cuyo MTTR es 15, yo diría, ah, bueno, está en un nivel 3. Entonces, ese modo de falla tiene una probabilidad moderada de detección, ¿sí? Si tengo un modo de falla cuyo MTTR es 6, entonces está acá, en el nivel 1. Bueno, entonces diré, ese modo de falla tiene una probabilidad muy elevada de detección. Si tengo un modo de falla que tiene 25 horas de MTTR, entonces ahí diría este sea un nivel 5. Tiene una probabilidad muy escasa de detección. De esa manera se interpreta, ¿ya? Que, bueno, en el caso que tenemos, también no tenemos data de MTTR, entonces vamos a tener que hacer un análisis más intuitivo respecto a cuán fácil podría ser el poder evaluar el nivel de detección de una falla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Para la ruptura de cruceta posterior del árbol de transmisión, estas rupturas de cruceta, miren, la cruceta es un elemento que está por debajo, ¿no es cierto?, del chasis del camión. Está sometido a impactos de piedras, ¿sí?, a golpes en los lomos de las vías, ¿correcto? O sea, ¿cuánta posibilidad de que ocurra este modo de falla hay? Yo diría que está entre frecuente o un ocasional, ¿correcto? Entonces, voy a considerar que es frecuente, porque es un elemento además externo que está expuesto permanentemente, ¿ya? Entonces le voy a poner un nivel 4. Ahorita no tengo el MTTR, entonces tengo que hacer algo más intuitivo. Y a nivel de gravedad hemos dicho que me genera pérdida productiva, pero lo estamos ligando a que me para el proceso. Entonces, ese nivel de pérdida productiva estaría reflejado con lo que es una gravedad importante, ¿ya? Entonces le voy a poner un nivel 3. Y al nivel de detección, a ver, es un elemento externo en primer lugar. No tengo instrumento, pero sí de frente lo que me va a generar es que no tenga la capacidad de reacción de la máquina, porque algo ha pasado, no se está transmitiendo potencia al eje posterior, ¿correcto? Entonces, es obvio en que se percibe este modo de falla. Y si me doy cuenta que ha pasado algo esto, no es que de frente yo me voy a ir a la cruceta, ¿no? O sea, de repente voy a revisar otros aspectos, hasta de repente lo primero que se me va a ocurrir es la revisión de motor, ¿no? Entonces, como que no es algo que pueda tener una capacidad de detección tan elevada que digamos. Yo hablaría de que es una probabilidad moderada, porque tiene su proceso, ¿no es cierto?, como para poder entender
la situación de la falla. ¿Ya? Entonces le voy a poner probabilidad moderada, un nivel 3, y pues ahí hago la multiplicación de estos tres elementos y voy a tener el NPR. Me está dando un número de prioridad de riesgo de 36, ¿correcto? Entonces, básicamente esa es la manera de cuantificar, obviamente, de calificar, perdón, ¿ya? Obviamente, nosotros debemos trabajar con datos que me puedan dar una decisión más precisa, ¿ya? Entonces, muy bien, así